To this part of our day, being International Being. Bienvenida a esta parte de nuestro día, el Día Internacional de Siendo Tú. Gracias a todas las personas en Roma que se presentaron con tanta magia y nos lanzaron a este hermoso día. Quiero darle un saludo a todas las personas aquí en la Ciudad de México en vivo conmigo. Gracias por estar aquí. ¿Qué más es posible explorar hoy? Entonces, un par de invitados nos van a acompañar hoy, Heather Nichols, Kate Sarton, y podemos sumergirnos en el capítulo 8. ¿Qué pasa si tú elegiste a tus padres? ¿Te imaginas si eso fuera una elección y que tú supieras que elegiste a tus padres? Ok, bienvenidas, señoritas. Thank you. Gracias, dice Heather. Hi, Heather. Dicen, hola, I Heather. think there's a little bit of a delay. Entonces, Heather dice como creo que hay un poquito de retraso en el Zoom. Hello, Kate. Thank you. Y hola a Kate, gracias por unirte a nosotros. I was a different person. Y Kate dice como, gracias, fue una persona diferente por un segundo. Dice Kate, fue como así, no me veía como Kate. Entonces, me encantaría cuando ustedes escucharon por primera vez este concepto de que tú elegiste a tus padres, porque sé que para muchos de nosotros pensamos como de que, o sea, que estamos atascados, o como no estamos ellos, o como simplemente somos como ellos, simplemente es como que a veces pensamos como, ¿por qué elegiría eso? Y entonces, Heather, si puedes saltar con esto conmigo, de la primera vez que te dijeron como de, ¿qué pasa si tú elegiste a tus padres? ¿Cómo fue eso para ti? Well, I think the first Y Heather dice como creo que el primer lugar donde lo consideré por primera vez fue con mis hijos, como de si ellos me han elegido a mí. Y yo estaba tan aliviada, de hecho, y fue como, ok, wow, entonces si ellos me eligieron a mí, por mí, por quien yo realmente soy, entonces, de pronto, estas cosas que yo pienso que son tan erróneas de mí como una madre, porque claro, pues me encanta hacer todas las cosas de mamá porque a mí no me encanta hacer las cosas que a las mamás les encanta hacer, de pronto ellos también eligieron eso, entonces de pronto no está tan equivocado como que yo tenga un punto de vista diferente sobre ser una mamá y algo que realmente funciona para mis hijos. Y Sara dice, como me encantaría que compartieras un poco tu punto de vista diferente sobre ser madre. Yo tengo el placer de poder haber creado cosas como sobre paternidad contigo y las dos de ustedes son unas madres hermosas y unos seres hermosos en el mundo. Entonces, Heather, yo sé que tu viaje es tan diferente porque tú has llegado como a esta vulnerabilidad súper diferente con ser madre. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Entonces Heather dice como ha sido un viaje sin duda. Mis hijos son 15 y 18, tienen 15 y 18 ahora, entonces el mayor se graduó de la secundaria ayer, de hecho. Yo empecé tomando clases de Access Consciousness cuando de pronto ellos tenían como unos 2 o 5 años, entonces ha sido un viaje largo. Y fui a una clase que creo que fue mi primera clase con Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness. Y tuve este dolor de espalda extremo que me estaba sucediendo. Y entonces yo era una profesora de yoga, yo estaba muy saludable, estaba muy en forma y entonces, pero tenía este dolor de espalda que no se iba, que no se iba, que no se iba, no me podía ni siquiera atar los zapatos algunas veces. Y entonces fui a una clase avanzada de cuerpos con él y le pregunté, y mis hijos estaban de hecho conmigo, y le pregunté sobre el tema y él me dijo, ¿verdad? Odia ser una mamá. Y yo dije como, oh por Dios, habían 100 personas en el salón, mis hijos estaban en el salón. Y fue como, y yo sé que este hombre es psíquico y que de hecho no le puedo mentir. Y en ese momento fue como, oh, sí. Y, pero fue tan cool porque llegamos como la cosa que odiaba ser mamá era todas las cosas que yo pensaba que tenía que hacer y todas las formas como yo pensaba que tenía que hacer lo correcto y todos los lugares donde no podía ser yo como una madre y que tenía que tener lo correcto como ser madre y odiaba eso, eso es lo que odiaba, me encantaban las otras cosas, pero odiaba tener que ser alguien que no era. Y entonces no me gustaba cocinar, no me gustaba hacer lavar la ropa y como todas esas cosas que hacen las mamás buenas. A mí no me gustaba hacer ese tipo de cosas. Entonces Gary me dijo como, hicimos un par de aclaradores y me dijo, contrata a alguien más, contrata a alguien que lo hago. Y lo hice.
Y literalmente la mañana siguiente, después de esta conversación y un proceso de cuerpo que me corrieron en la clase, el dolor de espalda se fue para siempre. Completamente desapareció y fue como este espacio de, decimos mucho cuando la gente tiene dolor de espalda, ¿qué estás escondiendo detrás de ti? Y yo estaba escondiendo eso de mí y del mundo. Simplemente que tanto no me gustaba el tema de esto y no yo estar eligiendo algo realmente diferente y decir, como sabes, debo hacer esto a mi manera, debo hacer esto a mi manera. Y las cosas han sido tanto más diferentes desde entonces y pues historias así, tengo un millón de historias. Y entonces Sarah le dice, es tan interesante porque el libro de Siendo tú cambiando el mundo y por cierto, si ustedes no han ido a la página de siendo tú cambiando el mundo.com y comprado su copia, pues está gratis por lo menos el primer capítulo, pero a través de todo el libro es sobre hacer preguntas y llegar a lo que es verdad para ti. Y especialmente si con el tema de la paternidad hay tantas cosas como de cómo deberías hacerlo, cómo lo deberías hacer, cómo se deben presentar tus hijos, cómo se supone que tú los debes apoyar si eres una buena mamá y no una mamá mala. Y hay tantas versiones de eso. Entonces me encanta es que Gary te haya hecho esa pregunta y te haya llevado a lo que es realmente verdadero para ti, porque además yo tengo 4 hijos y ahora además soy abuela ahora y te voy a decir, a mí no me gusta ser mamá, pero te voy a decir que amo ser una mamá y me encanta ser yo como mamá. Pero yo estaba evitando como el tema de la mamá por mucho tiempo, porque yo tenía que estar en un estado constante de juicio sobre mí. Entonces me encanta la libertad que da esa pregunta, solo una pregunta, chicos, que puede cambiarlo todo. Entonces, señorita Kate, también una de mis madres favoritas, a mí me gustaría oír de ti. ¿Qué te mostró tu hija cuando estabas embarazada con ella y cómo eso cambió tu realidad? Entonces Kate dice, sí, gracias Heather, gracias por lo que compartiste. Es un ejemplo tan asombroso cuando no estás realmente siendo tú, como crea como intensidad y literalmente crea intensidad en tu cuerpo. Me encanta eso, está precioso. Entonces, mi respuesta a tu pregunta actual, Sarah, se relaciona a cómo iniciamos con esta noción de qué pasa si elegimos a nuestros padres y qué pasa si nuestros hijos nos eligieron a nosotros, porque es tan divertido esa idea. Antes de tener a mi hija, yo hubiera dicho como esto es mierda, hubiera dicho como eso no es posible. Y luego, una vez cuando estaba embarazada, instantáneamente me hice consciente de ella, de su ser masivo y potente y de su invitación a mí para respaldarme a mí y respaldarla a ella y crear una demanda y crear mi vida a la que no me había estado dispuesta a presentarme aún. Y no fue un espacio de voy a renunciar a mí porque me voy a volver una mamá, no fue nada de esas cosas. Fue como de wow, hay este nuevo viaje que se está abriendo frente a mí. Yo me voy a presentar y me voy a parar por mí y por ella. Y esa experiencia, ese momento fue como, oh, de hecho sí me eligió. Ella me eligió porque hubo algo que ella me mostró que, y era algo a lo que me quería invitar ella. Y continúa siendo esa persona, esos 11 años que lleva de vida. Y lo que es muy cool de eso es ese reconocimiento, además, hacer réplicas en el tiempo para que yo mire a mis padres y diga como, wow, si yo los elegí, qué invitación he sido yo y soy para ellos que no he reconocido aún. Qué regalo han sido ellos para mí que yo no he recibido completamente aún porque de pronto estaba mucho antes como en el tema de la dinámica y la historia de padre e hijo. o- y es un lugar tan inesperado de potencia presentarnos en eso y reconocer eso desde las dos direcciones. Y ha sido un regalo tan asombroso. Entonces Sara dice como me encanta, me encanta, me encanta ver y ser testigo de cómo tú eres madre, porque tú realmente son como coequiperas, están co-creando juntas siempre y yo sé que además compartes tu historia seguidamente como de las cosas a las que nos invitan nuestros hijos y es como estamos aquí tan agradecidos que tenemos estos seres tan maravillosos que de pronto nuestros padres no pudieron en ese momento. Entonces, Heather, tú y tu hijo acaban de co-facilitar una clase juntos y sé que seguramente en algún punto eso parecía que eso ni siquiera era una posibilidad o de pronto era como la posibilidad más distante. ¿Quieres hablar un poquito más sobre ese viaje y ese lugar?
Well, um, how to break it down into Heather dice cómo quebrar esta historia como en cosas concisas. Bueno, básicamente este es mi hijo más joven, tiene 15 años y hace un par de años estuvo realmente yendo como de caída, se metió en drogas y está haciendo un montón de cosas arriesgadas. Y esto es justo antes del octavo grado, que ni siquiera estaba en la secundaria. Entonces yo simplemente sabía que a dónde se estaba yendo él. Y yo, habiendo sido también un adolescente, pues yo sabía a dónde estaba yendo él. Y no estaba dispuesta a dejar que él fuera allá. Y es cool porque muchas de las herramientas con las que jugamos en Access Consciousness realmente son sobre permisión y dejar que la gente mire cómo que crea sus elecciones y hay tanto de eso y la conversación de la paternidad. Y una de las cosas que aprendí en ese momento es como de también hay un momento en el que tú dices como no, tú no vas a ir por ese camino, vas a venir acá. Y eso fue básicamente lo que hicimos. Lo mandamos a terapia en el salvaje, como en las montañas y demás, y en un internado terapéutico por el octavo año. Todo ese año lo pasó allá. Y fue un tiempo tan intenso, fue una decisión súper difícil, la cosa más difícil que he hecho como padre, sin duda. Pero fue tan hermoso lo que ocurrió porque pues nos facilitaron altamente como durante todo el proceso como una familia y todas las cosas que realmente pudimos mirar en nuestra relación. Y entonces él y yo, él vino a casa y estábamos hablando de esto, vino a casa hace un año exactamente, un año ayer, y y estábamos reflexionando en el último año, y cuando él vino a casa fue como, yo era la mamá loca, completamente como sobrevolándolo y preocupada de dónde está y qué hace y demás. Y él y yo realmente, o sea, como que hicimos tanto trabajo cuando él se había ido, pero tuvimos que hacer mucho más trabajo cuando llegó a casa. Y ahora es como, pues fue como, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues porque fue muy cool, porque entre más yo dejaba ir y entre más confiaba en él y le daba espacio para crear su vida, más relajado se ponía él, más comunicativo era, más fácil se volvía nuestra relación. Fue como esta expansión gigante. Y en el curso del último año, también me encanta cómo describes, Kate, también un poco el tema como de verdaderamente co-crear, todo el tema de paternidad. Entonces es como paternidad con tu adolescente y adolescentes con la paternidad. Se llamaba como lo que la clase quisieron y para mí fue como que realmente llegamos a este lugar que fue como, ok, miremos esto aquí y hablemos de estas cosas que está bien para ti. Entonces, eso es una de las preguntas que yo creo que sí sabe que tú hayas pedido como por hijos directamente o no, pero también tenerlo como tu curiosidad como padre. Una de las cosas que ha hecho la paternidad, de hecho, muy divertida para mí, es siempre ser curioso que es verdadero para mis hijos, estar curiosa de que es verdadero para mi hijo. No lo que yo creo que deberían ser, no lo que yo desearía que fuera, pero realmente verlos como estos seres y estas criaturas que tienen su propio saber y su propia conciencia. Y tú sabes, tener muchas vidas en las que no necesariamente soy mayor que ellos, simplemente somos diferentes, tenemos diferentes espacios. Y es como, hey, que es verdad para esa criatura acá que se llama mi hijo. Y no es lo mismo para los dos. Y realmente mirar eso y dejarlos mostrarme y dejarlo a él mostrarme a mí cómo podía ser su madre de una manera que funcionara para los dos y ahora ya tenemos como un fundamento donde podemos trabajar y ha sido muy hermoso y tan mágico y él cada vez que lo veo ahora me da un abrazo gigante, me dice cuánto me quiere, es tan diferente y estoy tan feliz que hicimos lo que hicimos y estoy tan feliz de donde estamos ahora.
y realmente acaba de ser como un regalo tan grandioso, pero yo diría que la pieza más grande de esto es realmente estar mirando a quién es esta criatura enfrente de mí que yo llamo mi hijo. ¿Y qué pasa si no fuera mi hijo? ¿Qué pasa si es mucho más grande que eso? Un hijo infinito. ¿Y qué pasa si lo miras desde ahí? Y también cómo reconocerlos como un ser. Para mí es como si mis hijos están siendo ellos y están felices, verdaderamente felices. Eso es realmente lo único que me importa. Entonces ahora dice cómo me encanta que hables de eso porque eso fue lo que trajo de vuelta la diversión a ser padres, porque normalmente nos dicen como es un trabajo difícil y tienes que renunciar a ti para poder hacerlo bien y no vas a tener tu cuerpo, ni tu tiempo libre, ni el dinero si tienes hijos. Entonces hay tantos puntos de vista allá afuera y es como yo sé que para mí cuando yo empecé en serio, eh, entonces como empoderar a mis hijos como elegir, entonces... pues es como elección, como de volver a respaldarse a uno en eso. Y entonces, ¿qué pasa si todos, y qué pasa si muchas de las conversaciones que surgen ¿no? sobre la equivocación, nuestros hijos nunca se han equivocados y simplemente hacen elecciones que les dan más conciencia? ¿Y cómo podemos celebrar eso de una manera completamente diferente? Entonces, Miss Kate, me encantaría que tú hablaras hoy de qué te han dado las herramientas de Access, cuando las empezaste a usar con tu hija Phoenix y cómo está creando cambio con las herramientas de Access. Entonces, Kate dice, es tan divertido en la medida que ustedes iban y hablando una con la otra, yo decía como, espérense, ¿qué pasa si ser padres es difícil porque es un indicador de cuando no estamos siendo nosotros y no estás eligiéndote a ti y co-creando con los niños? Entonces me voy a poner una nota mental con esta información. Es tan interesante porque desde el inicio, dice Kate, muchas de las descargas y como partes como de información interna, como de que me llegaba, entonces ya fue una sorpresa cuando yo estaba embarazada de mi hija. Pero yo no tenía ninguna de las herramientas de Access aún, tenía muchas herramientas de otro tipo. Yo soy una terapeuta de masajes, tenía una certificación sobre manejo del estrés y tengo estas otras herramientas en mi cinturón de herramientas, pero aún así estaba intentándolo mucho, mucho, mucho como de tenerlo de la forma correcta y no tenía este espacio, facilidad y gozo como de lo que tenemos ahora, como divertirnos en esta aventura y de hecho ahora tengo mucho menos, tenía mucho más estrés porque estaba pensando de más todo, haciendo comida de bebé y lo que sea. Y estaba como tratando de prevenir, controlar todos los ambientes que estaban alrededor de ella, como para mantenerla segura y orgánica y todo ese tipo de cosas. Y le dice, Heather, no tengo ni idea de lo que tú estás hablando. Y entonces Kate dice, estoy segura que soy la única. Y lo que realmente es muy divertido es que para un área de la vida donde hay una abundancia de cómo hacer las cosas e información y libros de cómo se hace, nada de eso, de hecho, te puede decir qué va a ser cómo va a ser tu hijo y qué va a requerir. Porque cada ser, cada cuerpo es absolutamente único. Entonces, de pronto hay como un pedacito que uno pueda tomar de este libro y un pequeño trocito que puedas tomar de este podcast, pero realmente son momentos de información. Entonces yo estaba intentándolo haciéndolo muy difícil y entonces luego tomé mi primera clase de barras, que es la clase de barras que para la gente que es absolutamente nueva escuchando esto, es una modalidad energética y es un gran lugar para empezar con Access Consciousness, una clase de barras, viendo como los trabajos de cuerpo y permite vaciar como la cabeza y el espacio mental. Yo lo llamo como una suerte de meditación, como al tocar ligeramente la cabeza y te puedes deshacer de las cosas que ya no te sirven y que te están acumulando en tu cabeza. Entonces tomé mi primera clase porque la iba a hacer una parte de mi práctica para el masaje y me pareció fantástico. Pero el primer momento, wow, con eso fue con mi hija. Ella ha sido una niña asombrosa y fue muy fácil cuando era bebé, excepto por dormir de noche. Ella se despertaba cada 2 horas y quería arruncharse. Y de pronto tendríamos un par de días que dormía atrás de la noche, pero no sé ni siquiera cuántos años, los primeros 4 años de su vida, yo no dormí.
recuerdo escuchar que las barras de Access, que algunas personas habían reportado que tenían mejor sueño después de ello, entonces ella sabía que yo había tomado este taller y entonces ella siempre ha sido muy conversadora y habla bastante, entonces le conté del taller que hice, le dije que si podía probarlo con ella, entonces lo hicimos cuando la estaba acostando a dormir, se quedó dormida cuando yo le estaba haciendo la sesión, pero yo terminé igual la sesión y durmió la noche y durmió toda la noche desde ese día en adelante. Y yo dije como, no puede ser, como ese momento innegable de que flipó el switch de la luz, que nadie podía decirme que no era va a ser, ni decirme que la lógica, ni nada, simplemente fue ese momento de, wow, hay cosas que son realmente posibles acá, mucho más allá de lo que mi cerebro puede resolver. Entonces las barras fue lo primero y luego simplemente hice preguntas con ella todo el tiempo, muchas preguntas con los cuerpos, su cuerpo es sensible y consciente de muchas cosas y hago lo mejor, estoy segura que no soy perfecta, hago lo mejor para presentarlo de una forma como de quisieras probarte esto, ¿qué pasa si te pruebas esto? En vez de, hey, tienes que hacerlo de esta manera. Y es muy, muy cool ver qué le interesa y con qué cosas le interesa y qué cosas se quedan. Y la última historia que voy a compartir es como de que su barriguita puede ser sensible a ciertas cosas que come. Entonces algún día estaba sentada como en el inodoro y le dolía la pancita. Y yo le dije, hey, ¿qué pasa si le damos algo de energía a la tierra y qué pasa si hacemos un par de tres? Entonces lanzamos un par de tres e instantáneamente se empezó a sentir mejor y me mira y me dice, como, caramba, mamá, no lo voy a hacer como, pues, estoy, me dice, como soy tan afortunada de tenerte como mamá, porque estoy segura que no todo el mundo no sabe esto. Y yo era como, oh, por Dios, si yo tuviera estas herramientas cuando estaba creciendo con mi propio cuerpo, que es absolutamente sensible y consciente, que tanta más facilidad hubiera tenido en el camino. Entonces, simplemente ha sido tan maravilloso tenerlo y ofrecérselas a ella cuando le hacen clic y luego ver cómo, dónde ella puede tomar eso y correr en su vida de la forma en la que sea que eso se presente. Esa dice como me encanta eso y me recuerdo esa historia porque siempre ha sido cercana a mi corazón, tanto como lo fue el día de hoy. Y Javier, tengo una pregunta para ti en relación como o sea, como cuál es tu pedido al universo y al mundo en relación a la paternidad. Yo sé que es una pregunta grande con lo que estamos hablando hoy, pero ¿qué sabes tú que es posible si los padres tuvieran algo diferente disponible? ¿Pudieras hablar a ese futuro, por favor? Y Heather dice como si pudiera hacerlo sin llorar, esperemos. Yeah. Con gusto le dice Sara. Um, you know, before I Y Heather knew dice, antes de yo saber que podía ser yo como mamá, you know, I mean, I told the story, right? ok, he contado la historia, lo odiaba, no odiaba a mis hijos, nunca, yo adoro a mis hijos, pero odiaba Living in the prison of vivir en la prisión del juicio, that kind of thing, que la paternidad es, pues, para la mayoría de las personas. trying to get it right, Y tratar de tener lo correcto, necesitando que fuera correcto. Hay tanta presión que yo siempre sentía que como con la paternidad es como esa área de la vida que si haces las cosas mal, la condición es como que además dañas a la otra persona. O sea, si es una situación del dinero, es como tú eres el único que tienes que lidiar con ello. Pero esa es la cosa y por eso hay tanta presión como padres. so much, and it's Es tanto. such a lie. Y es una mentira tan grande. Y entonces, lo que es ligero es verdadero para ti, lo que es una mentira va a ser pesado para ti. Y la paternidad era tan pesada para mí porque yo me había comprado la mentira de la perfección, de que yo ni siquiera lo iba a lograr tener bien. Entonces, para mí fue como, me encantaría ver un mundo en el que las personas verdaderamente dejan ir el tema de tener lo correcto, dejan de evitar equivocarse y verdaderamente saben que lo que ellos saben y lo que ellos desean, que su gozo como padres realmente es uno de los regalos más grandes para sus hijos y que no están equivocados
y que sus hijos sí los eligieron por sí mismos, no por quien ellos están tratando de ser que no son, y que se diviertan, que realmente, verdaderamente lo disfruten. Entre más disfruto estar yo en mi vida, todo lo que estoy creando, más feliz es toda mi familia, ¿sabes? Y esa es una de esas cosas que se supone que uno no debe tener como padre. Y si eso cambiara, qué mundo asombroso sería este. Sara Liz, estoy totalmente de acuerdo. Y mientras que vamos cerrando acá, quisiera escuchar de ti, Kate. Tenemos un par de minutos para ir, pero sé que en esta realidad la paternidad regularmente se hace desde el juicio y se lo va pasando uno de generación en generación. Entonces, quisiera preguntarte cuál es tu solicitud para cambiar la paternidad. Y Kate dice, puede que tenga un poco de eco, o voy a hacer eco, como a mucho el sentimiento que tenía Heather. Es esa pieza como de liberar el autojuicio y estar dispuesto a mirarlo como una aventura y saber que siempre puedes elegir de nuevo. Lo siento, no sé si se congeló mi video, pero espero que mi audio esté bien. Em, pero mirar como una aventura y de que tú siempre puedes elegir de nuevo. No hay una lección final, no es como que hiciste una lección y eso es todo lo que pasó. Es un movimiento tan dinámico. La diversión también que mencionaba Heather, nos estábamos riendo como chifladas el otro día porque estábamos siendo tan ridículas jugando con estas bolas de icopor, como con las que llenas las sillas, estas de, de sentarse, y entonces dice, y se están regando por todos lados, pero magia porque estaban con tanta estática que se nos estaban pegando a nosotros y luego las tratábamos de tocar y se alejaban y era tan absurdo, parecíamos como gatos jugando como con esto y riéndonos como locas. Y tuve ese momento en el que dije como este es el gozo de ser juntas. Y yo sé que no siempre se ve así, ¿eh? Lo siento, pero no sea así, no es como que cada momento se ve como ese momento, pero lo que sí sé es que esos momentos se vuelven más grandiosos y más fáciles de estar con ellos cuando dejamos ir del juicio y cuando sabemos que podemos elegir de nuevo y que podemos ir en esta aventura juntas. Y sabes cómo me encanta eso tanto, y yo siempre voy a añadir algo al final. ¿Y qué pasa si nosotros también pudiéramos ser por nuestros hijos lo que nosotros deseamos que hubieran sido por nosotros? Y sé que Dane y Gary invitan desde ese lugar mucho, como si yo estuviera en este lugar, que me hubiera encantado, que hubiera deseado que un adulto me hubiera dicho a mí. ¿Y qué pasa si podemos hacer eso, así sea energéticamente, a todos los padres allá afuera? ¿Quién requerías tú cuando tú estabas en esa edad? ¿Y qué pasa si tú puedes hacer eso por tus hijos? ¿Qué más es posible, chicas? Gracias por acompañarme. Estoy tan agradecida de estar aquí creando posibilidades diferentes para nuestros hijos en el planeta y estoy agradecida por madres como ustedes haciendo lo mismo. Thank you. Gracias, dicen todos.